El amor por las almas a punto de perecer deben inspirar nuestras oraciones, así como Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecador. En derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 4. Compartir la misión de Dios. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Ruego a Dios para que cada sección que veremos podamos percibir mentalmente una lección para nuestra vida, donde podamos ver una oportunidad para involucrarnos en la misión divina de salvación para la humanidad. Desde el comienzo, Abraham voluntariamente decidió participar obediente a Dios para la misión divina. Lo vemos en Génesis 18, cuando Dios le advirtió lo que sucedería con Sodoma y Gomorra. Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Profeta Amós capítulo 3, verso 7. Y en cada hora crítica de la historia, Dios tiene sus instrumentos, y en el caso de Sodoma y Gomorra fue Abraham, el patriarca. Este siervo de Dios estaba descansando durante el calor del día cuando vio a 3 viajeros cansados, sin imaginarse que entre ellos había uno a quien podía adorar sin cometer pecado. No obstante, Abraham pronto se comprometió personalmente con la misión de Dios al orar e interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra, procurando su salvación. En cierto sentido, si la misión no consiste en eso, entonces ¿en qué consiste? A lo largo de este capítulo se revelan 3 grandes cualidades espirituales de Abraham: la hospitalidad, el amor y la oración, cualidades que también pueden ser de gran ayuda para nosotros en la misión, en nuestra misión. Número 2. El don de la hospitalidad. En Génesis capítulo 18, versos 1 al 15, ¿qué elementos de la hospitalidad se evidencian en la respuesta de Abraham a sus invitados? Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Este comportamiento era inusual. A esa hora del día, en verano, cuando el sol está en su punto máximo, todo el mundo busca sombra y una brisa fresca. Pero quizás Abraham estaba soportando el calor porque podría quizás ayudar a alguien que pasara por el camino. Mientras estaba allí, vio a 3 viajeros. Lo más probable era que acostumbrara ofrecer hospitalidad a los forasteros. Por eso, la iniciativa del encuentro fue de Abraham. Corrió hacia ellos desde la entrada de su tienda. Es decir, y este punto es muy importante, Abraham tomó la iniciativa de ir a su encuentro incluso antes de que ellos se acercaran a él. Y les dijo: permítanme que traiga un poco de agua para que se laven los pies.
y recuéstense debajo de un árbol, y mientras traigo algo de pan para sustentar su corazón. Después seguirán, porque para esto han pasado cerca de su siervo. Abraham era consciente de su misión, que consistía en compartir con todos el conocimiento del Señor en un mundo sumido en el paganismo y el politeísmo. Como podemos ver en este incidente, su forma más inmediata de cumplir con la misión era mediante la hospitalidad hacia estos extranjeros que evidentemente acababan de aparecer en el horizonte. Paralelamente, la hacienda de Abraham era alrededor de 1,000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante hacienda necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servirían, y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. Por doquiera que iba, levantaba también un altar para ofrecer sacrificios y adorar. Cuando se trasladaba a otro lugar, quedaba el altar, y más de un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, se detenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio al Dios verdadero. Desde el principio, este hombre comprendió que Dios lo había llamado a la misión y que su mudanza a la tierra prometida no era para pasar unas vacaciones, sino para ser de bendición para quienes lo rodeaban y mediante sus descendientes para todo el mundo. ¿Qué principios del ejemplo de hospitalidad de Abraham puedes imitar en tu vida? Número 3. El amor de Abraham por los demás. En Génesis capítulo 18, versos 16 al 33, vemos la segunda cualidad de Abraham, su amor por la gente. Aunque no los conociera personalmente como los habitantes de Sodoma y Gomorra, muy pecadores, pero su corazón estaba lleno de compasión por todos, sin distinción de raza, idioma ni religión. Dios le reveló su decisión de aniquilar estas ciudades, pero con gran humildad y reverencia, y porque ahora sabemos más adelante del capítulo 19, Abraham sabía cuán malvadas y perversas eran las personas, pero aún así intercedió con compasión delante de Dios, esperando salvar a toda esta gente de estas grandes y pecadoras ciudades. Si se arrepentían, se les daría la oportunidad de salvarse. Abraham mismo sentía un gran amor por los pecadores y sabía que mientras haya vida, hay esperanza de salvación. ¿Por qué es tan importante la oración intercesora en nuestra vida de oración? ¿Cómo puede ayudarnos esta clase de oración a crecer espiritualmente y a experimentar más la realidad del amor de Dios por los pecadores? Número 4. El espíritu de oración de Abraham. En Génesis capítulo 14 y 18 y además Santiago capítulo 5 verso 16, aprendemos acerca del poder de la oración intercesora en el diálogo entre Abraham y Dios. Por un lado, Abraham intercede ante Dios por estos dos pueblos muy malvados, y Abraham actuaba en cierto modo como un tipo, un símbolo de Jesús como nuestro intercesor ante el Padre. Nuestra misión de hoy únicamente tendrá éxito si avanzamos con este tipo de oración. Abraham había aprendido a amar a sus vecinos y las demás ciudades cercanas. Por eso su oración era honesta y sincera. Antes ya había luchado contra algunos reyes enemigos de Sodoma y Gomorra y los había derrotado. Entonces el rey de Sodoma, Bera, vino al encuentro de Abraham con Melquisedec y pidió que su pueblo regresara a sus hogares. Y le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti el botín que lograste de la guerra al rescatar a mi pueblo. Esta es una indicación del amor de este rey por su pueblo al dirigirse a Abraham. Puesto que una de las grandes características de Abraham era el amor, tuvo compasión de los reyes de Sodoma y Gomorra y oró por ellos y por sus pueblos.
El amor por las almas a punto de perecer debe inspirarnos, al igual que con Abraham, esta clase de oraciones de intercesión. Abraham ejerció humildad y perseverancia en sus oraciones. En cuanto Dios aceptó la primera petición, continuó con su intercesión. Nuestra misión no puede ser exitosa sin oración intercesora. Después de reunirnos con alguien en un estudio bíblico o al hablarles de nuestra experiencia con Dios, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán a nuestros amigos o conocidos, sino es el trabajo maravilloso del Espíritu Santo actuando en la vida de ellos. Por eso, en cualquier misión que estemos llevando a cabo, debemos orar por cada persona de manera individual. Romanos capítulo 8 y Hebreos capítulo 7 ilustran lo que Jesús hace por nosotros y cómo puede esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás. Número 5. La misión de Abraham. Génesis capítulo 19 versos 1 al 29 nos muestra el resultado del espíritu de hospitalidad, amor y oración de Abraham, y ahora muy parecido como un paralelo del capítulo 18, pero ahora con Lot en la ciudad de Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma porque era un personaje importante en la ciudad. Solo era privilegio de funcionarios, jueces y reyes, de acuerdo a los textos mostrados. Y vemos que, número 1, tanto Abraham como Lot se sentaban en una puerta o entrada de la ciudad. Número 2, tanto Abraham como Lot invitaron a extraños a descansar en su morada. Número 3. Tanto Abraham como Lot prepararon alimentos para sus visitantes. Parece que Lot tenía algunas características buenas. Número 4. Finalmente el Señor destruyó tanto Sodoma como Gomorra con lluvias desde el cielo de fuego y azufre. De miles de personas, únicamente pocas, 4, abandonaron la ciudad y solo 3 se salvaron. Número 5. Como en el diluvio de Noé, la mayoría no se salvó. Número 6. Este pequeño número de habitantes que se salvaron tristemente nos dice, no todos se salvarán. Nos gustaría que todos aceptaran a Jesús y su plan de salvación, pero cada persona tiene libre albedrío. Número 7. Nuestra tarea consiste en invitar al mayor número posible de personas a decidirse por Jesús mientras llevamos a cabo nuestra misión. Número 8. Dios nos asiste, nos ayuda por medio del Espíritu Santo, pero nunca irá en contra ni de nuestra voluntad ni la de los demás cuando los invitemos. El libre albedrío, la libre decisión, significa que en última instancia, sin importar lo que hagamos o cuánto oremos, la salvación únicamente depende de la libre elección de cada persona a la que hemos invitado. Debemos aprender a no desanimarnos si no vemos los resultados que deseamos al cumplir con nuestra misión. No podemos forzar a nadie, así como Dios a nadie fuerza. Hoy es el día maravilloso de oportunidad. Número 6. Sumisión a la voluntad de Dios. Génesis capítulos 12 y 13 nos invitan a someternos a la voluntad de Dios, aun cuando el camino a seguir no parezca muy claro, pero esto es lo que se llama fe. Una de las principales cualidades de Abraham era que conocía a Dios y se sometió a su voluntad total. Número 1. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pudo haber ignorado este llamado o discutir contra Dios. No quiero ir, me gusta estar aquí.
No sabía exactamente el lugar del destino, pero obedeció al llamado, dejó el hogar familiar y su país y salió. Número 2. Después de la elección de la tierra, cuando se separó de Lot, porque no quiso pelear con su propia carne y sangre, se sometió a la voluntad de Dios, que volvió a bendecirlo. Toda esta porción de tierra que ves, la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Número 3. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios reveló a Abraham la suerte de estas dos ciudades, Abraham, por compasión, trató de salvarlas. Finalmente, al no haber ni 10 personas justas en ellas, las ciudades fueron destruidas. Abraham se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el juicio sabio y santo de Dios sobre estas ciudades. Número 4. El Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión a su voluntad en todas las circunstancias. Número 5. Lo mismo debe suceder con nosotros hoy. Obedecer a Dios bajo toda circunstancia, porque hemos aprendido a conocerlo al permitirle ser un huésped en nuestra vida y al conocerlo personalmente leyendo y estudiando la Biblia por nosotros mismos. Y así nuestro amor hacia Él crecerá día a día y además, mediante la oración, le hablaremos y podremos oír su voz en nuestra conciencia. Desafío básico. Sabemos que no es fácil compartir el Evangelio en nuestros lugares de residencia debido a tantos ruidos, problemas, trabajos, actividades y distracciones que enfrentamos. Son obstáculos para compartir las buenas noticias de salvación, el Evangelio, en forma apropiada y eficaz. Por eso necesitamos rogar a Dios que intervenga. Desafío avanzado. Busquemos la manera de ponernos en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil, quizás similar a la nuestra. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Número 7. Conclusión. El amor por las almas a punto de perecer deben inspirar nuestras oraciones, así como Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecador. En derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina segura, tan desesperada y terrible como la que sobrevino sobre Sodoma y Gomorra. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las manos extendidas y las voces de amonestación y súplica que induzca a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. Y para los que necesitan las preguntas finales se están presentando. Por eso hoy, querido amigo y amiga, lo que hemos aprendido nos ayudará a tomar las mejores decisiones en la misión que Dios tiene para nuestra vida, y ruego que Él nos bendiga.